Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, mis hermanos y amigos, en esta hora de la mañana de domingo. Damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos permite estar en este bendito lugar para poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Sabemos que hay muchos hermanos que a esta hora ya están pendientes de la programación de Canal 27. Pues bendecimos su vida, mi amado hermano, porque eso nos motiva y nos inspira a seguir adelante y a seguir haciendo la obra que Dios nos ha encomendado. Por lo que en esta mañana yo lo invito en el nombre de Jesús a que abra su Biblia ahí en casita y juntos podamos meditar en la bendita y soberana palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre algo que nos incumbe y nos interesa como iglesia. Por lo que le invito entonces, abra su Biblia en San Mateo capítulo 16, su versículo 13 en adelante para la gloria de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar hablando bajo el título Fundados sobre la roca, pero perseguidos por Satanás. Vuelvo a repetir, fundados sobre la roca, pero perseguidos por Satanás. Leamos la bendita palabra del Señor, luego oramos para poder meditar en esta palabra. Dice la Sagrada Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías. Y algunos dicen que eres alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. Dejamos hasta aquí esta lectura. Te invito a que inclines tu rostro y juntos pidamos al Padre el favor de su Espíritu para poder en esta mañana reflexionar en esta palabra. Santo y soberano Dios que habitas en gloria, te alabamos en esta hora, Señor, por permitirnos, Padre, el privilegio de estar en este bendito lugar. Gracias, mi Dios amado, con todo mi corazón, porque me das la oportunidad. Gracias, Señor, por ese privilegio. Oro en esta mañana para que tu palabra pueda hablar a nuestra vida, pueda traernos edificación para nuestro provecho espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, pido la dirección de tu Espíritu, la guianza de tu Espíritu y sobre todo que tu palabra nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Ya les había mencionado, hermanos, el título sobre el cual vamos a reflexionar en esta hora. Pero antes de poder entrar al desarrollo de este tema, yo quisiera que pudiéramos visualizar a grandes rasgos lo que significaba y lo que era para entonces Cesarea de Filipos. Jesús siempre acostumbraba llevar a sus discípulos con quienes había una intimidad más estrecha
los invitaba a retiros personales en los cuales Jesús no solo les daba instrucciones, sino que también los llevaba a un descanso. Los llevaba para que no solo reflexionaran o recibieran enseñanzas específicas para ellos mismos, mi amado, también los llevaba para reforzar esa área espiritual que necesitaba y que necesita cada día de la presencia del Espíritu de Dios. Mi amado, en esta ocasión, Jesús elige un lugar no habitual para este retiro. Jesús elige un lugar en un área totalmente gentil, un área en donde iba a haber un contraste entre lo que es Israel y el pueblo gentil. ¿Por qué digo esto? Porque la región estaba muy marcada en ese entonces debido al celo de los israelitas, que no se mezclaban, que trataban de no juntarse con personas de otra cultura. Pero Jesús en esta ocasión elige un lugar, como ya dije, no habitual, tal vez un lugar polémico, si podíamos decirlo. Un lugar que contrasta con la cosmología israelita, porque la cosmología para la cosmovisión de Cesarea de Filipos era otra. Entonces, mi amado, Jesús lo lleva a este lugar. Según la historia, Cesarea de Filipos está al pie del monte Hermón, un lugar con una vegetación muy especial, un lugar de donde hay un afluente de agua abundante que alimenta al río Jordán. Pero aparte de eso, también tiene algunos aspectos que podemos tomar en consideración hoy. Y uno de ellos es que era una ciudad totalmente pagana. Ya en el Antiguo Testamento, o en el tiempo del Antiguo Testamento, en ese lugar había un templo al dios Baal, dios de la fertilidad según los cananeos. Ese dios era adorado en ese lugar. Más tarde, los griegos construyen un templo dedicado al dios Panías o al dios Pan. Y déjeme decirle que este dios, según los griegos, era también el dios de la fertilidad, el dios de la provisión, según ellos. Pero vea lo curioso y vea lo contrario a lo que podemos nosotros pensar. Imagínese un dios con mitad cuerpo de cabra y mitad hombre, con cuernos de cabra, pezuñas de cabra, con el cuerpo lleno de pelos de cabra, un dios totalmente espantoso. ¿De dónde se deriva la palabra pánico? Porque aquellos adoradores que creían que era el Dios de la provisión o el Dios de la fertilidad, mi amado hermano, era un Dios que daba pánico. Y según la historia, según el relato, dice que en este lugar la gente venía porque, dado la geografía, tiene una parte de pura roca, un monte de pura roca, una montaña de roca. Y de ahí nace una cueva. Y en esa cueva venía la gente y arrojaban cabras para poder tributarle a su Dios.
Pero también cada año los sacerdotes de este dios pagano venían y arrojaban a jóvenes, a niños, los arrojaban en esa cueva para honrar la memoria de su Dios. La pregunta es, ¿por qué Jesús lo lleva a ese lugar? ¿Cuál era la intención de Jesús? Mi amado, si leemos las Sagradas Escrituras, podemos descubrir que la intención de Jesús era dejar en claro en aquellos hombres que habían determinado seguir a Jesús, mi amado hermano, que ellos tuviesen claro quién era Jesús. Ellos ya habían visto las obras de Jesús, pero era necesario que ellos mismos estuvieran conscientes y supieran en realidad quién era Jesús, porque Él en estos momentos se está acercando al final de su ministerio terrenal y quiere dejar en la mente y en el corazón de aquellos arraigado la convicción de que Jesús es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Me alegra pensar en este pasaje. Jesús no pudo elegir otro lugar mejor que este, porque aquí podemos nosotros ver que a raíz de la confesión, Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, bueno, hay gente que dice que tú eres Juan el Bautista, perdón, eres Elías. Otros que tú eres Jeremías. Tanto Juan como Elías y Jeremías eran tres personajes que tenían una relevancia para el pueblo hebreo. Elías para el pueblo hebreo era una personalidad que había demostrado el poder de Dios. Y según la palabra del Señor, era Elías el que tenía que venir a preparar el camino para la venida de Cristo Jesús o del Mesías en aquel entonces. Pero en lugar de un Elías vino Juan el Bautista para preparar ese camino, cumpliendo lo que la palabra del Señor dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Mi amado, la interrogante aquí es: ¿por qué no Isaías? ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no Malaquías o cualquier otro profeta, Joel, Ezequiel? Tenía que ser Jeremías. Cabe una pregunta muy importante aquí. Según se sabe que cuando Babilonia atacó a Jerusalén antes de Cristo y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, el único que tuvo la capacidad y tuvo sobre todo el valor de poder esconder el arca del pacto fue Jeremías. Según la historia, Jeremías es el único que sabe y sabía para ese entonces dónde estaba el arca. Porque a Babilonia llevaron los utensilios menos el arca. Hubo un recuento por parte del rey Nabucodonosor para ver y describir todo lo que habían llevado de Jerusalén, pero en ello no aparece el arca. Mi amado, es por eso que entonces aparecen estos tres personajes en este relato bíblico
porque son personajes que juegan un papel importante en la preparación de un pueblo que debe recibir a su Mesías. Muy bien, ahora Jesús hace una pregunta directa, una pregunta importante. ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y sabe, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro, no solamente porque era el hombre que más hablaba, no solamente porque era el que más opinaba, o podíamos decir el más atrevido. Pedro aquí es movido por el Espíritu de Dios, porque Jesús mismo se lo declara, y Pedro dice, para mí, eso es lo más importante. Pedro hace una confesión personal y dice, para mí, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso era lo que interesaba en esta confesión, que tuviesen claro lo que Jesús era para ellos. Pero esta confesión, mi amado hermano, no debe ser solamente para Pedro, debe ser una confesión personal de la iglesia hoy. Hoy la iglesia no debe perseguir a Jesús o ir en pos de los milagros de Jesús. Porque recuerde que también a Jesús mucha gente lo seguía. Y en una ocasión él trató de salir escondido de la gente, que la gente no supiese a dónde iba. Y cuando llegó al otro lado del lago, del mar de Galilea, ya la gente estaba esperando. La multitud estaba allá y dijeron, ¿cuándo llegaste aquí? Y entonces Jesús le dijo, ustedes me siguen, no por lo que están viendo, no por lo que oyen, no por lo que ustedes necesitan en su espíritu y su alma. Ustedes me siguen por la comida. Hoy no es la excepción, mi amado hermano. Hoy mucha gente pretende satisfacer necesidades materiales antes que satisfacer su necesidad espiritual. Persiguen los milagros. Si en aquella congregación, en aquella iglesia no hay milagro, dice, voy a otro lado. Pero mi amado hermano, hoy vengo a decirte que no son los milagros los que salvan. Jesús había hecho montones de milagros y muchos de esa gente que recibió milagros, mucha gente volvió a morir y a lo mejor murió sin creer en Jesús. Le puedo mencionar la historia de aquellos 10 leprosos que salieron al encuentro de Jesús. Ambos tenían el mismo problema. Ambos estaban en la misma situación. Ambos tenían la misma necesidad, pero no ambos tuvieron el mismo propósito. La necesidad de ser sanados era unánime. El problema que los tenía aislados era la lepra. Pero cuando se da la sanidad, mientras iban para presentarse al sacerdote, fueron sanados. Y de los 10 leprosos que recibieron el milagro, 9 de ellos no tuvieron el propósito de dar gracias a Dios. Pero un samaritano, ¿y por qué? A veces yo digo, ¿por qué aquellos no quisieron dar gracias a Dios? Porque de plano eran israelitas, eran hebreos, eran judíos. Y estos se consideraban, como se dice en nuestro lenguaje, se consideraban la nata del pueblo.
la esencia del pueblo. Mientras que los samaritanos eran personas aborrecidas por los judíos. No se llevaban entre sí. Y si no, pues lea lo que dice Juan cuando habla de la samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero este samaritano, al verse limpio, al ver que la obra de Dios se había realizado en él, no fue al sacerdote según el ritual, según la costumbre. Fue a Jesús, que era la fuente de su sanidad. Fue a Jesús porque sabía que el milagro no era una obra de un rito, no era una obra del hombre, era una obra de Dios. Y entonces, mi amado hermano, podemos decir que solamente los agradecidos tienen el propósito de acercarse a Jesús y decirle: tú eres para mí, tú eres para mi vida, tú eres para mi hogar y mi familia, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el hacedor de milagros, tú eres la fuente de toda obra buena para nosotros. Mi amado, qué maravillosa respuesta la de Pedro, ¿verdad? Hoy Dios está esperando, el mismo Señor Jesucristo, mi amado hermano, está esperando que hombres y mujeres confesemos que Él es el Cristo, que Él es nuestro Señor. Esa confesión debe ser algo espontáneo, personal, individual. ¿Por qué razón? Porque si vamos y analizamos la salvación es un acto personal entre Dios y el individuo. Y es algo que solamente lo puede experimentar la persona que rinde su vida a Cristo. Es algo que solamente lo puede experimentar aquel que abre su corazón, aquel que está dispuesto a renunciar como Zaqueo a la altura donde estaba, a renunciar de sus posesiones y decir: he aquí la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo 4 veces. Jesús está esperando esa clase de gente. Jesús necesita gente que le adore en espíritu y en verdad. Personas que estén convencidas de lo que Jesús es, no solo de lo que Jesús hace. Porque la gente muchas veces está más convencido de lo que Jesús hace. Y por eso, mi amado, cuántas veces la iglesia, cuántas veces las personas oran solamente porque tienen una petición, oran solamente porque hay una necesidad, oran solamente porque tienen que pedir algo. No oran porque su vida es y debe ser un templo en donde se adora el nombre de nuestro Dios. Mi amado, es interesante pensar en esto. Y es interesante saber no solamente de las obras, sino saber quién los hizo y quién los hace ahora. Porque Jesús hizo milagros, los hace ahora y los hará siempre, porque no ha cambiado. A raíz de esta confesión, Jesús le declara algo importante a Pedro. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Alaba el nombre del Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Aquí quiero detenerme un momentito más. Aquella puerta o aquella entrada de aquella cueva era llamado el Hades, que en griego a la hora de traducirlo significa el lugar de tinieblas, o en nuestro lenguaje el mismo infierno. Y sabe una cosa, por eso Jesús llevó a esta gente ahí, a este retiro personal, para declararles que el mismo infierno no va a poder prevalecer por sobre la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, el enemigo ha atacado tanto la obra como a los obreros de nuestro Señor, eso no significa que lo podrá derribar siempre. Podrá hacer que se tambalee, pero jamás podrá derribar a la iglesia, porque estamos fundados sobre la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 2 y versículo 20, voy a leer para cada uno de ustedes. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Y las Sagradas Escrituras nos dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mi amado, esto es lo que interesa para nosotros como iglesia. Nuestro fundamento es Cristo y es la principal piedra del ángulo, dice Pablo. Sobre Cristo la iglesia está fundamentada. Y aunque el enemigo quiera destruirnos, aunque el enemigo quiera derribar la iglesia y nos esté persiguiendo, sabemos que nuestro fundamento es Cristo. Por eso el mismo Señor deseaba saber cuál era la convicción de sus discípulos. Y hoy quiero decirte, mi amado hermano, que Él quiere saber cuál es tu convicción en medio de los ataques que el enemigo está lanzando últimamente contra la iglesia del Señor. Mi amado, la iglesia ha sido perseguida y siempre tendrá sus persecuciones, pero alabemos a Dios porque nos permite estar en el lugar seguro. Por eso David decía que Él nos pone sobre roca, saca nuestros pies del lodo cenagoso, saca nuestros pies de los lugares inestables para que nosotros estemos sobre la roca. Usted y yo estamos sobre la roca. Cualquier enemigo no nos podrá derribar si permanecemos convencidos de que Cristo es el Hijo del Dios viviente y lo adoramos a Él. No adoramos solamente sus obras, las obras no lo adoramos, adoramos al hacedor de las obras, porque Él es el merecedor. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Como quisiera alargar el tiempo en televisión, pero no se puede. Así que, mi amado hermano, que Dios te bendiga y que Dios te dé gracia para poder seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Amén. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.